Padre amado, te adoramos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Dios, por la convocatoria, Señor. Gracias por la disposición de mis hermanos. Se ve un lindo grupo hoy, Señor, para poder entrar de lleno nuevamente, Señor, a esta mitad de esta clase, Señor, tan desafiante, Señor. Tiene tantos temas, Señor, tantos puntos, tantos relieves, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos la intervención de tu Santo Espíritu para que alumbre, Señor, nuestros entendimientos, para que nos muestres tu voluntad que es santa y es perfecta, Señor, para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno en diferente lugar, Señor, donde se encuentra, y te agradecemos por este medio por el cual nos podemos reunir, comunicar, escuchar, aprender, Señor, vernos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. 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 Bien, ayer cuando comenzamos veíamos la importancia de lo que es la misión de la iglesia y los distintos significados. ¿Se acuerdan que partimos de dos textos ayer? El texto característico de la Gran Comisión, que es Mateo 28, 19 y 20, donde el Señor resucitado les, eh, les invita, los convoca. Bienvenido, 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 bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buena, buena, buena. Dios le bendiga. Bienvenido. Bueno, mucho gusto, Carlos Potenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces habíamos visto Mateo 28, que es la gran comisión, el envío de Jesús a los discípulos. Te dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, por todas las naciones. Y decíamos que ese es el texto más conocido. Pero hicimos hincapié también en el texto que tenemos en San Juan, capítulo 17, donde habla de la oración sacerdotal, que es la oración intercesora de Jesús y que es muy poco utilizada, la que dice, eh, así como tú me enviaste, yo los envío, ¿no? Y así como nosotros, dice, tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también puedan ser uno para que el mundo crea. Y creo que a esta altura lo que más nos está costando es eso de estar unidos. Lo otro, como que vamos, predicamos, avanzamos, nos podemos extender en la prédica del Evangelio, pero en esto de la unidad es lo que un poquito más está costando. Pero bueno, no debemos dejar de insistir en la importancia de la unidad como pueblo de Dios, pero también como iglesia. Y como nosotros tenemos, como lo dijimos antes, lo voy a decir de vuelta, nosotros tenemos en el seminario este manual que es el manual de misión de la iglesia. Pero acá nosotros estamos dando a modo de charla y de conversar un poquito los temas, así que no estamos siguiendo a pie juntillas lo que sería el estudio sistemático de este manual. Cuando cursemos la materia, en su momento, que son varios días que hay que dedicarle, lo haremos un poquito más paso a paso, diríamos Mostaza Merlo. Eh, entonces, hoy nosotros vamos a ver, yo no sé cuánto tiempo ustedes tienen de conocer, de ir a una iglesia o de haber escuchado el Evangelio o de haber concurrido a un culto. Algunos vienen de cuna evangélica, otros venimos de tradición católica y nos hemos convertido más temprano, más tarde. Bueno, si hay alguno que no se ha convertido todavía, hay tiempo, hay tiempo. Pero otros hemos venido o hemos participado también en las famosas campañas evangélicas. No sé si allá en Comodoro conocen, bueno, en Pilar también, en Esquel también. Creo que acá me parece que quien más, quien menos ha participado, ha ido. Bueno, justamente ayer se conmemoró el Día del Veterano de Guerra de las Malvinas y el Día para nosotros de las Malvinas. Y ustedes no saben, los que no están acá en Río Grande o en Tierra del Fuego, cómo se vivencia en este lugar tan de cerca, tan de lleno. Yo la primera vez que vine en el 2002, me acuerdo que fui a un culto en Tolwyn,
unido el culto de las iglesias allí y estábamos en estas fechas y lo primero, que en ese momento habló el pastor que abrió la reunión, que era el pastor anfitrión, habló de las Malvinas y lo habló de tal manera, y yo venía, claro, del norte, y sinceramente medio como que no se vive de la misma manera. Vamos a hacer ahora un poquito, pero no como se vivió acá. Y empezamos a participar de la vigilia. Bueno, y hablando de las campañas, en una de las campañas, en el barrio La Juanita, en Gran Bur, provincia de Buenos Aires, bien en el medio de un descampado, que en este momento yo no sé si la podríamos hacer por la inseguridad, pero en ese momento poníamos 4 cajones, unas tablas, venía uno con la guitarra, otro, ¿no? Y yo era el encargado de cantar los coros y de invitar a la gente con los parlantes para que vengan a la campaña. Bueno, empezaron a acercarse unos vecinos y en el medio que estábamos cantando esos coros de antaño, los coros de campaña, ¿no? Sonríe que Jesús te ama, una Argentina para Cristo, qué sé yo. Y yo cantaba. Y de repente, de entre los vecinos aparece uno con una pistola y me apunta y me dice, si no dejas de cantar, te voy a pegar un tiro. Yo no dejé de cantar. Resulta que era lamentablemente un excombatiente de Malvinas que había quedado mal, obviamente, con... Así que eso me quedó muy grabado, más de jurepe que me pegué, obviamente, porque el Señor nos salva, amén, pero hay que pasar ese momento. Y lamentablemente, bueno, fue un excombatiente que había quedado muy mal. Después los hermanos le hablaron, lo llevaron aparte, se terminó entregando al Señor, gracias a Dios, pero no estaba bien. Entonces, ¿quién más, quién menos nosotros hemos conocido una de las maneras de hacer misión, digamos, una pequeña forma que hacer misión es la campaña, de ir, predicar, que la gente se acerque, pero hay muchas otras. Y hoy llama la atención, mire, a la noticia que estaba leyendo ayer en Protestante Digital, que es un periódico que viene de España. En Inglaterra, en Gran Bretaña, en 2 o 3 comunas han, han dictado una ley que está prohibido predicar en las calles, repartir folletos, orar por las personas, aún con permiso de la persona, y mucho menos imponer las manos por alguien. De hecho, es algo que se promulgó en estas 3 comunas y bueno, la unidad de los pastores de las iglesias tuvieron que hacer presentaciones judiciales para que esto, a un amparo judicial, para que esto no avance, porque ya había denuncias. O sea, estamos llegando. Gran Bretaña es un lugar donde protestantes está la iglesia anglicana, pero Juan Wesley viene de ahí, o sea que es de raíz evangélica. Sin embargo, están prohibiendo, y esta es una ley que la van a tener que o lograr que el Parlamento se expida en contrario, y fue debido a las quejas por la imprudencia de los predicadores, por los altos sonidos de los parlantes y de la agresividad con la que se estaba llevando a cabo las distintas cruzadas evangélicas. En fin, y obviamente hay lugares en el mundo donde está prohibido predicar el evangelio, los lugares musulmanes, donde puedas quedar preso, hasta te pueden quitar la vida, justamente condenar a muerte por ser evangélico. Nosotros no tenemos ese problema, y justamente el otro día, aquí en la plaza de Río Grande, hacía frío, ya yo venía a hacer un trámite y escucho en el centro de la plaza predicadores con parlantes, hablando porque Dios viene, porque el Señor, el arrepentimiento, que esto, que el otro. Bueno, no había nadie alrededor. Eh, bueno, acá siempre hace frío. Yo me acuerdo que hasta hacíamos vigilias de oración en la plaza. Los Pastores Unidos, ¿se acuerdan que hacíamos vigilia de oración? Y hasta se había puesto una casilla donde se hacían posta de oración, las 24 horas de oración. Así que no es nada extraño. Lo que sí es extraño
que desde los últimos tiempos de las campañas o de las cruzadas evangelísticas, no queda fruto en las iglesias. O los que van ya son creyentes que conocían. Y por ahí hacen un nuevo encuentro, una nueva confesión de fe. Entonces es evidente que todo esto nos tiene que llamar a la reflexión cuál sería la nueva forma de evangelizar. Y yo creo que no tendríamos que atarnos a una estrategia o a una forma. Puede ser más antigua, menos antigua, en algunos lugares dará mayor resultado, en otros lugares dará menos resultado. La idea es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque como veíamos ayer en las figuritas que mostramos, una nos mostraba la comunidad trabajando unos por otros y otro nos mostraba solamente un púlpito y un predicador. Bueno, porque de acuerdo a la forma que nosotros nos consideramos misión o iglesia, es la forma que nos vamos a presentar ante la sociedad. Y acá en nuestras notitas allí en los escritos tiene que, eh, dice, ¿cree usted que la diferencia entre el mensaje y la práctica de la iglesia tienen algo que ver con este problema de que la gente no permanece? Y es un poco lo que ayer el hermano Jorge Hoffman aportaba, explicaba, decía, lo que pasa es que no se ve la misma realidad, se dice una cosa y se hace otra. Y entonces eso es lo que a veces hace justamente que no sea creíble. Entonces, Jesús no anunció su mensaje porque quería quedar bien con Dios, ni porque era su deber. ¿Por qué Jesús anunciaba el mensaje a las personas, a la gente? Porque él tenía compasión. Dice que él veía las multitudes y tenía compasión por ellas. Es decir, que lo que lo movía al Señor a hacer lo que hacía, extender el reino de Dios, era la compasión, que es sentir profundamente con el otro. Es decir, es ponerse al lado del otro y sufrir con el otro. Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y en algunos casos nos terminamos eh, como conformando como profesionales de la religión. Si lo hacemos porque hay que hacerlo, bueno, y siempre hablamos de esto. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor al Señor y por amor a las personas. Mire, hermano, si no tenemos amor por las personas y no tenemos un tiempo para escucharlos, para sentarnos a saber lo que les pasa, te equivocaste de profesión. O de boca está tapado, o de vocación. Si usted le... ¿Hay cocineros por allá en el Zoom? ¿Alguno cocina? ¿Le gusta cocinar? Hay una, dos, tres. Acá tenemos varios cocineros de cocinón. Si aún a alguien que le gusta cocinar no le gusta el calor de la cocina o quemarse con el horno, entonces que se dedique a otra cosa. Esto es lo mismo. No es por obligación, no es porque nos vean, no es por llenar la iglesia de gente. Eso es algo que tenemos que entender, hermano. No es cuantitativo el asunto, es cualitativo. El Señor dice que por una persona sola, hubiera venido. Y a veces nosotros, si no hay mucha gente, no nos importa. Si a la iglesia no hay varias personas, parece que la iglesia no es bendecida. Y es un error. ¿Y sabe por qué es un error? Porque nosotros estamos muy permeados por el exitismo, por el consumismo, por lo que denominamos éxito. Y la verdad que el éxito no está medido por la cantidad de gente. Si vamos al caso, Jesús fue más fracasado. ¿Qué quedó solo? ¿Y dónde? En la cruz. Y encima crucificado y muerto. Así que, si vamos al caso, después obviamente el Señor resucitó y gracias a Dios están los frutos de su iglesia y de la extensión de su reino. Pero no nos guiemos por lo numérico. Yo me acuerdo en los años
que participaba más de lleno en las reuniones de los consejos pastorales. Y es una lástima tener que decirlo, que nos reuníamos con los pastores y cada uno, como dice la canción de Serrat, ¿conoce la canción de Serrat? Hay mucho. ¿Cuál? Hay mucho. ¿Cuál es? Espere que destape el mate. La que dice, Dice ¿qué decís, Silvia? Que destape el mate primero. ¿Quién habló? Que destape el mate primero. Eh, lo que dice la canción de Serrat es que se pelean para ver quién la tiene más grande, quién tiene la iglesia más grande. Entonces uno empezaba y decía, no, porque nosotros estamos haciendo la iglesia y vamos a hacer el templo para atrás y extendemos porque viene mucha gente, y el otro para adelante, el último terminaba alquilando la cancha de River para hacer campaña. No es eso, la cancha de River. O sea, sí, 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 sí. Pienso, digo que vos recién mencionabas de Jesús, que murió en la cruz, está todo bien, lo reconocemos, pero dejó establecidos discípulos que hicieron la tarea que hoy, esa es la que corresponde a nosotros. Claro, esa es la misión. Pero vos, si vos te medís, porque siempre tiene que haber éxito, ahí está. Nosotros tenemos que entender que es un proceso y que así como a Jesús le pasó que muchas veces estuvo con multitudes y otras veces estuvo solo, también puede ser que nos pase. Y no se nos va a medir por ese resultado, sino que se nos va a pedir cuenta de que lo que se nos Por dio a lo que hacer, consume. hagamos como corresponda, ¿no es cierto? A eso me refería. No, obvio, por eso digo que el Señor, por eso resucitó y de hecho que ha tenido los frutos de su iglesia, no, no hay manera de negarlo. Entonces, Dios nos llama ahora a tener una misma compasión. Y yo creo que eso tiene que ser el cambio. Eh, Acercarnos al que necesita. Lo que sucede, que acercarse al que necesita, a prestar la ayuda al enfermo, lleva más tiempo. Y es un Tenemos que compromiso. dedicarle tiempo, tenemos que tomarnos el tiempo, sentarnos con la persona, tratar de que la persona pueda o no aceptar lo que le estamos diciendo. No necesariamente tiene que aceptar. Nosotros vamos a hacer la tarea con amor. Y yo creo que eso se percibe. Se percibe cuando en un lugar te reciben con amor, con entrega, con disposición. Y o porque estamos. Yo me acuerdo que he ido a iglesias donde ni siquiera hemos entrado, hemos estado en el culto, hemos cantado, escuchamos la palabra y terminó el culto y nadie se acercó a saludarnos. Iglesias grandes, obviamente, pero nadie. Y bueno, son formas. Yo creo que hoy tenemos que ver en qué estamos nosotros. Y el desafío que tenemos en este caso es que Jesús se acercó a lo que nadie se ha acercado. ¿Por qué eran tan criticados los actos de Jesús? Porque Jesús se acercaba a los pobres y tengan en cuenta que el ser pobre en la etapa de Jesús, en el tiempo de Jesús, era visto como una maldición, ¿no es cierto? El ser estéril. El ser estéril, a los leprosos. Hoy nosotros tendríamos que pensar, bueno, ¿y quiénes son hoy aquellos que hasta en las mismas iglesias no los recibirían? ¿Tendrían lugar? ¿Tendrían la puerta abierta de nuestra congregación si vienen? Y como decíamos ayer, no es darle un plato de comida o una ayuda con ropa o lo que fuera con tal de que vengan al culto. No, eso no es misión, eso es proselitismo. Por eso muchas veces caemos en el error de que el fin justifica los medios. O sea, no importa hagamos una reunión así, asá, total, para que venga gente, hagamos una comida, que vengan, lo traemos para que estén con nosotros. No es la historia. En realidad, está bien, vos querés dar de comer, damos de comer, pero no es en realidad. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago por amor o lo hago para llenar la iglesia de gente? Y allí, Pastor, sí,
Sí, pensaba en el comentario del hermano, digo, este, lo que hacemos, ¿no? Jesucristo la entrega que hace es para dar la gloria a Dios, ¿no? Atribuye la gloria a Dios. Por lo tanto, digo, la iglesia cuando hace debería estar con el mismo objetivo, que sea Dios glorificado, ¿no? Amén. Eh, a partir de ahí yo creo que podemos comenzar a construir y nuestros egos, nuestro deseo de ser reconocidos, yo creo que no tendría lugar, ¿no? O no debería. Porque creo que cuando buscamos el éxito o tener éxito por medio de lo que hacemos dentro del ámbito de la fe, empezamos a tergiversar y estamos dispuestos después a hacer cualquier disparate también y a predicar cualquier cosa. Creo que la centralidad también de eso, ¿no? Que Dios sea glorificado por medio de lo que la iglesia hace. Por eso es que tan fácil se cayó en la teología de la prosperidad. Por eso es que es tan fácil, sobre todo en el mundo, en el ambiente pentecostal o en las iglesias carismáticas, se cayó tan fácilmente en la teología de la prosperidad porque es justamente uno de los caminos más fáciles para lograr el crecimiento y para que se recaude dinero y se desvirtúa el hecho y la esencia de lo que es la iglesia. La iglesia está para otra cosa. No para hacerse ricos los pastores, no para tener mega iglesias. El que la tenga, bien, perfecto. Cada uno en el ministerio que Dios lo ha llamado. Perfecto, no importa. No vamos a ir en contra de eso. Porque también sería muy necio decir, ah, bueno, somos pocos y somos buenos. Y a veces somos pocos y nos estamos mordiendo uno a otro como no nos podemos ni ver. No, no es ni una cosa ni la otra, el equilibrio, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude en este desafío de misión, porque es indudable. Hay una cosa segura, que como estamos, no podemos seguir. ¿Por Tiene qué? que haber un crecimiento también, algo en cada uno de nosotros. Porque tampoco yo puedo ayudar si no nací en mi corazón, en mi espíritu para hacerlo. Para ayudar a otro que esté mal psicológicamente. No sé, algo tiene que nacer en mí para poder hacerlo. Si Bien, no, no, es como que sola por mi cuenta, no sé si tendrías por la eso, fuerza y claro, el bueno, ánimo y decir, y voy y hago, sí voy y hago, pero ¿qué hago? ¿y por qué lo ¿Y hago? por qué lo Por hago? eso Tiene que decimos, haber un por eso nacimiento, decimos la motivación. Por eso es muy importante la claro. motivación. Porque cuando Pastor, uno, sí, sí, yo estuve escuchando bastante el material que transmitiste ayer y me hacía reflexionar mucho el tema que compartiste al principio, el texto de Juan, capítulo 17. Y digo, le da un giro total al tema de la misión. Porque Mateo 28, creo que la mayoría lo tenemos y entramos en esto de la misión desde ahí. Pero es muy individualista, ¿no es cierto? Vayan y como que cada uno va a su manera, a su forma, como puede. Y en esta otra propuesta, desde el Evangelio de Juan, vos lo dijiste, la propuesta ya es comunitaria. Entonces yo lo pensaba, digo, frente a tamaña desafío que se nos presenta a la comunidad, porque ya no es individual, el desafío es a la comunidad y hacer misión comunitariamente. Digo, ya si nos unimos o en esa unidad que el Señor pretende para su iglesia, ya no cae sobre mí solamente la responsabilidad o este desafío. También mi hermano, también mi hermana, también el diácono, también, ¿no es cierto? Va cambiando, cambia totalmente la forma. Y me venía eso a la mente, digo, qué diferente, qué diferente. respecto a eso ya que está, y vos lo mencionás, vamos a leerlo. San Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo y para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que como tú me enviaste al mundo, el versículo 18 de vuelta, así yo los he enviado al mundo. Ahora, hay algo que no mencionamos ayer, que cuando hablamos de las épocas y del momento de las grandes misiones, se llama en la historia de la iglesia la época o la era de las misiones o el siglo de las misiones, es que de los países centrales, los países más acomodados y los países con raíz protestante, enviaban los misioneros al mundo, al África, al Asia, ¿no es cierto?, a la India, a los países, a la China, y también a América, sobre todo América del Sur, Centroamérica y América del Sur. Ahora, inclusive, ¿qué pasaba? Se generaron lo que se llamaron las sociedades misioneras, que eran organizaciones paraeclesiásticas para organizar y preparar. Entonces, ¿qué sucedía con las iglesias locales? Ahí donde lo que estaba diciendo el pastor Emanuel recién, cómo cambia el eje de tomar este texto y no solo tomar el de Mateo. Tomando el texto de Mateo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, es que se dio fundamento a esto que estamos diciendo. Entonces, ¿en qué quedaba la iglesia local? Cada iglesia local, en cualquier parte del mundo que fuera, es que la iglesia local se conformaba con conseguir alguno del grupo de la iglesia o alguien que se congregara que sienta el llamado misionero para ir a hacer una misión transcultural, ¿eh? Afuera de la frontera del propio país, donde la iglesia local iba a aportar económicamente y estas organizaciones misioneras los capacitaban a estos postulantes y los enviaban. Y de hecho, muchas de nuestras congregaciones, y yo mencionaba ayer, que vos no estabas, Emanuel, el caso que habíamos hablado de tu papá, donde se congregaba con el misionero que venía de la Asociación de la Asamblea de Dios de Suecia. Y así tenemos de otras asociaciones, la Asamblea Cristiana de Italia, la Unión de la Asamblea de Dios de Estados Unidos, Iglesia de Dios que también es Estados Unidos. O sea, de muchos lugares, de muchos países, se enviaban los misioneros. Y los misioneros que venían con su cultura, con sus formas, con sus costumbres. Y también obviamente venían con el Evangelio, por supuesto. Y siempre decimos, hay que aprender a agradecer por el Evangelio que nos trajeron. Nos trajeron lo que tenían. Y lo que tenían era esto. Y mucho de lo que nos trajeron fue el evangelicalismo, como vimos ayer, que es predicar, proclamar, entregar folletos, que se salven las almas. Y no predicaban lo otro, que era el evangelio integral. Es decir, que toda la persona, espíritu, alma y cuerpo, necesita un abordaje completo de la evangelización. Esto no es nuevo. Esto de reflotar la misión integral ya se habló en un encuentro en Lausana, en Europa, cuando se reunieron las iglesias, como un concilio mundial de iglesias, donde reconocieron la necesidad de no ir solo por un lado, de salvar al alma, porque antes te mandaban así, nosotros cuando nos convertimos, había que salir a la plaza o a las estaciones terminales de colectivos, o bueno, nosotros íbamos a las terminales de trenes. Yo me acuerdo un día en Río Grande cuando vine la primera vez, cuando vine una de las primeras veces, yo predicaba a los hermanos acá en la iglesia en Moyano, y yo a los chicos les decía, bueno, porque cuando uno el tren, y me miraban, claro, y los chicos, acá no había tren, entonces ahí, bueno, no. Muchos de ustedes saben que hay trenes con vías, bueno, íbamos a los trenes y te mandaban con folletos y bueno, que tenías que repartir. Y nada más. Que habíamos recibido al Señor. Y teníamos en nuestro corazón al Señor y ni sabíamos lo que le teníamos que decir. Pero gracias al Señor, el Señor nos ayudó. Ahora, llega un punto donde eso se termina, se te acaban y se te queman los papeles. Porque cuando estás frente a la necesidad, frente a aquel que te dice, tengo hambre, tengo frío, estoy enfermo,
tengo problemas matrimoniales, tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué le vas a decir? Bueno, tenemos que dar a cada lugar y en cada situación a ver a qué pastoral vamos a dedicarnos. Es indudable que una de las realidades es que él, otra la realidad de Pilar, hablo por los que están conectados, ¿no? Otra la realidad de Río Grande, otra la realidad de Comodoro Rivadavia. En cada lugar nosotros vamos a tener que pedirle al Señor discernimiento y sabiduría de cuál es la necesidad que está teniendo nuestra gente. Acá en Río Grande siempre fue un problema, fue un flagelo lo psicológico, el tema de la alta Sí, por tasa de síndrome, suicidio que hay en las ciudades como Río Grande, que son típicas ciudades donde en el invierno hay muy poca luz solar, donde se vive muy adentro, donde las personas han venido para practicar lograr su futuro, tratar de hacerse por trabajo, y entonces hay muchísima soledad. Yo me acuerdo que uno de los hermanos que se congregaba y que primero conocí, él me contaba, venía de Salta, en esos primeros años acá, 70 y pico, casi 80, y que él se acordaba que se sentaba ahí donde está el monumento, porque Río Grande es una de las pocas ciudades que tiene el monumento a San Martín de pie, no a caballo. sin caballo. Se lo afanaron los indios cuando cruzó el estrecho de Magallanes, por no decir quién en el estrecho de Magallanes. El que tiene oídos oiga. ¿Eh? Bueno, y se sentaba ahí llorando en soledad cuando te quedaba. Bueno, acá hay muchos hermanos que me podrían dar cátedra porque han venido en esos años acá a Río Grande, y él me contaba que veía pasar con el viento, vieron los fardos del Como pasto, lejano. ¿no? Como en el lejano oeste, y lloraba su soledad y su familia estaba en Salta. Y creo que acá, bueno, está Rodolfo, Alcira, está Hosman, Nidia, que también hace muchos años, bueno, Patricia, que es nacida acá, el hermano que es nacido acá. Vos no sé si vos no sos de No, de acá. Rosario, pero vos sí también, ¿no? Sí, soy chilena, pero tengo 50, 49 acá. A Xelarapó, bueno, Sí. sabemos lo que es la realidad. Y Comodoro Rivadavia y Esquel, o sea, cada lugar tiene su particularidad y tiene su impronta y tiene su situación de necesidad. Entonces, como estudiantes de la palabra de Dios, porque hoy estamos, si bien pastores, pastoras, líderes, hermanos que tienen ganas de servir al Señor, nuestro desafío como misión. ¿Cómo hacemos una pastoral que abarque todas estas cosas? Por eso en nuestras notas dice, ¿cómo ir hacia la pastoral de la vida? Y esta está en la página 70. Yo no lo voy a leer. Ustedes saben que a mí mucho no me gusta leerlo porque ¿qué pasa? Si nos ponemos a leer todos, se hace muy pesadito, muy monótono, ¿no? Pero el secreto de esto es saber ver bien. Decimos, bueno, a ver, ¿cómo ve Dios? ¿Cómo vería Jesús la situación por la que está pasando nuestra ciudad, nuestro barrio? Usted póngale el barrio que está, la ciudad que está, o el lugar donde usted está sirviendo al Señor. Porque puede ser que usted viva en un lugar y está sirviendo en otro. Bueno, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Qué perspectiva hay? ¿Cómo lo haría Jesús? Segundo, juzgar la realidad de acuerdo a la Biblia. El Señor mira la necesidad, dice, vio que eran ovejas sin pastor y tuvo compasión y se puso a enseñarles la palabra de Dios. Pero después surgió la realidad, y la realidad fue que hacía tanto tiempo que lo estaban escuchando y que habían caminado mucho tramo y estaban en el desierto, y entonces los discípulos dijeron, Señor, ¿se acuerdan del caso, no? Señor, es tarde ya. Como diciéndole, hacé la corta. Porque ¿qué había pasado? Ya venían de predicar. Y Jesús le dijo, bueno, vayamos a un lugar solos, vamos a comer algo, descansen un poco, así después seguimos. Pero cuando el Señor vio que se le había acumulado la multitud que lo venía siguiendo, y los vio, tuvo compasión de ellos, dice, se le movieron las entrañas, porque eran como ovejas sin pastor, y les empezó a predicar, a enseñar, con el corazón, con amor, no juzgándolos, como decíamos ayer, con gracia, con misericordia.
Pero los discípulos estaban cansados y tenían hambre. Entonces le tiraron de la túnica y dice, Señor, ya hace tarde, Señor, vamos, apúrate. ¿Saben qué significa la palabra cuando dice despídelos? Dice, despídelos, es divórciate. No tenga nada que ver con eso. Ya está, Señor, ya cumpliste, ya predicaste, ya oraste por los enfermos. Ya está, Señor, basta, ya está. O te empiezan, viste, te empiezan cuando estás predicando y te empiezan de la como que la corte, ¿viste? Sí, te va a hacer así. Bueno, lo mismo hicieron los discípulos. Después, ¿pero por qué? Sí, despídelo, Señor, porque tienen hambre, que vayan y compren, que vayan, mandarlos de vuelta a la casa, que vayan y compren, vayan y compren. ¿Y si no tienen plata? ¿Ven lo que es el mercantilismo, el consumismo, el que no nos importe el otro? Que vayan y que se las arreglen solos. ¿Y Jesús qué les dijo? No, denle ustedes de comer. ¡Pua! Les pegó acá. Les pegó acá. ¿Y cómo vamos a hacer, Señor? No sé cuánto hay que juntar acá de plata para... Entonces ahí apareció, ¿se dan cuenta cómo aparece enseguida el caballero el caballero señor dinero? ¿Cómo aparece enseguida? Y ese es nuestro gran problema, hermano. Tenemos una sociedad donde el dinero, el poder y el sexo es el Dios. Entonces, cuando eso manda, no puede mandar el Señor. ¿Qué dijo Jesús? No pueden servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir al Dios y a las riquezas. Y ese es el grave problema que tenemos en nuestras sociedades consumistas y capitalistas de este tiempo. Entonces, dice, bueno, a ver, ¿qué tienen? Y ahí apareció los panes, los peces, el Señor oró, dio gracias y apareció el milagro de la solidaridad. Vamos a verlo desde ese punto. No vamos a hablar solo de, ahí está, justamente desde el milagro. Hablamos del pan, que tenían hambre y empezaron a repartir lo que hay acá. Está bien, está bien. No queda para uno solo, ¿eh? Acá hay, pues trajeron hoy budines, bizcochitos. Bueno, y entonces se repartió, se multiplicó. No voy a hacer énfasis. Sí, sí, Patricia. Y lo que me conmueve de esto fue el hombre que apareció. Yo tengo esto, Señor. Eso Era un joven, era un niño. que tenía. Exacto. O sea, se despojó de lo que él tenía. Exactamente. ¿O no? Exactamente. Claro. Digno de imitar. Sí. Y la palabra también dice que seamos como niños. Exacto. Sí. Otro testimonio La de mi malicia. hijo, cuando recién fue a Buenos Aires a estudiar, vivía ahí en Pueyrredón y French. Viene de centro. Y había gente durmiendo en la calle. Claro. Y él se cruzaba al McDonald's a comprar su comida con la tarjeta naranja y le compraba para los que estaban en la calle. El hombre que estaba y él decía, no, mamá, pero hay gente que no tiene para comer. Claro. Así que él compraba ahí en McDonald's y llevaba. O sea, amo su amor, ¿no? Claro. Pero después yo Claro, lo que pasa es que hay que aclarar que la tarjeta naranja que usaba para hacer misericordia era de la madre. Acá. Era ver el corazón de Es igual que lo Por que supuesto. pasó a él, que una vez, Mira, él era mucho más chico que yo. nos fuimos a Puerto Montt, no sé si fue cuando fuimos allá a vivir o a pasear, y bueno, nosotros llevábamos acá, de acá para allá zapatitos nuevos y todo, pipi cucú íbamos, y él vio unos chiquitos descalzos. Fueron a golpear la puerta. Fueron, Fueron fueron a pedir pan, sí, y él los vio descalzos. Y Nosotros que no estábamos acostumbrados a eso. Y Que se veía. es que acá no lo ves. Claro. No, mi hijo acá no ves gente durmiendo en la calle. no, Claro. claro, y descalzo, y no sé si En el viste frío, en los el zapatitos, frío. le dio sus zapatos. Claro. Mi mamá se quería morir porque eran los zapatos nuevos. Le dio los zapatos nuevos, dice, que tenían cuando le vinieron a golpear la puerta. No sé si se llegó a escuchar, pero creo que más de uno de nosotros, no sé si no.
Si lo hubiéramos hecho. lo hubiéramos hecho, pero lo importante es esto, que haya disposición, ¿no es cierto? Que haya, claro, Tenía 6 años, 7 años. es que por eso, cuando la iglesia, sí, ahí quieren participar Tenemos que ser como niños. Esa Acá hay otro niño que quiere, el niño Emanuel quiere participar. Sí, pastor, ¿sabés qué? A mí me llama a la reflexión pensar en la capacidad, vamos a decir, la capacidad de la iglesia, viendo la actitud de Jesús, viendo la necesidad que había que afrontar, y esa iglesia o los discípulos en ese momento tienen mucha capacidad, porque automáticamente tienen la capacidad de elaborar un presupuesto así muy rápido. ¿Ah? Sí, es ¿Se dan verdad. cuenta? Yo cuando he leído, digo, a veces nosotros como iglesia, como comunidad, claro, caemos a cuenta de lo que hace falta y nos damos cuenta, porque hay una gran necesidad y nos damos cuenta qué es lo que hace falta para afrontar esa necesidad, para subsanarla, ¿no es cierto? Pero no queremos hacer el paso siguiente, que es nos damos cuenta de la realidad, evaluamos la situación y decimos, acá hace falta esto, porque es lo que ellos hicieron, es lo que hacen los discípulos. Dice, acá hacen 200 días de trabajo para darle de comer. O quizás no alcance, pero seguramente se iba a acercar bastante. Entonces yo pienso en la capacidad que tiene en ese momento los discípulos o la iglesia, vamos a decir. Y muchas veces no queremos hacer el paso de decir, bueno, hay que subsanar esto, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que unir fuerzas y vamos a solucionar esto. Digo, pensando en el texto como análisis, un poco, dándole un poco de vuelta a esto, ¿no? Excelente. Y en contraposición de todo esto que se maneja en la cabeza de hacer los números, ese chico que entregó lo que tenía, no fue pensando, esto es tan poquito que no me va a alcanzar, sino que fue y lo entregó Gracias. confiando que Si Dios alguno haría. pone algo más, llegamos. En las manos del Señor lo poco es mucho, es incalculable, ¿no? Claro. Y creo que es el gran desafío que tenemos. Justamente hablamos de ver la necesidad, de juzgar desde el punto de vista de cómo podemos ser prácticos en una solución y renovar nuestra práctica de misión pastoral, evangelística, de acercarnos a la gente, porque hoy hay mucha necesidad, hay poca tolerancia. Ayer decíamos, la gente vive sola, se aísla, decide vivir sola. Tenemos nuestras iglesias en nuestras congregaciones, salvo las congregaciones del norte de nuestro país, estoy hablando de Alit, ¿no es cierto? De la Iglesia de Dios, donde hay un poquito más de variedad en cuanto a edades. Tenemos congregaciones con gente grande, no como nosotros que somos pibes, Gracias. que tenemos mucha juventud acumulada, pero también gente sola. Entonces, todo esto nos obliga, no nos obliga de mala manera, digamos que nos motiva y nos obliga en ese sentido a tener que revisar nuestras pastorales de cómo acercarnos a una misión de atención a estas necesidades. Ayer creo que ya habíamos terminado la clase y terminamos hablando de los geriátricos, pero bueno, no eran para nosotros, ¿eh? No, ojo, ¿eh? Pero las necesidades que van surgiendo en las distintas sociedades, en los distintos barrios, en las distintas comunas, saben que la parte más desprotegida hoy en nuestra sociedad argentina es los niños y los ancianos, o los adultos mayores. Entonces, si la iglesia no reacciona en acciones pastorales que tengan que ver con esto, estamos pifiándole. Ojalá pudiéramos dedicarnos a tener toda la juventud necesaria, que lleguen los jóvenes que necesitamos que estén, las generaciones intermedias entre los pastores que ya estamos peinando canas y los que todavía ni la barba le ha crecido,
que tuviéramos los intermedios. Bueno, hagamos con lo que tenemos. Esto tenemos, los 5 panes, los 2 peces. Bueno, ¿qué podemos hacer, Señor? Y en cada lugar analizar eso. Creo que esto nos traería una renovación en el ejercicio de toda nuestra fe. Cambiaría nuestros cultos, tendría una nueva dinámica. Cada persona que se acercara a la iglesia se va a acercar sabiendo que va a ser contenida, restaurada, escuchada. Y no, bueno, que el Señor haga un milagro en tu vida. El milagro lo creemos. Nosotros creemos en la sanidad divina, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la restauración, en el perdón de los pecados, creemos de todo corazón, porque la Biblia lo enseña. Pero a la hora de la práctica de la fe, es evidente que nos está haciendo falta un pasito más. En la medida de lo posible, tampoco es que uno dice, Señor, tanta la necesidad, ¿y qué voy a hacer con esto? No importa. Lo que tengo, te doy. Le dijeron Pedro y Juan al paralítico del templo. Lo que tengo, te doy. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús le extendió la mano y lo puso derecho sobre sus pies, aquel paralítico que no había caminado. Y se levantó sano, libre, y entró al templo alabando a Dios. Ese milagro, como siempre enseñamos, todos los milagros tienen un hecho inmediato, que es lo que cambia la ley natural. En este caso, el paralítico camina, pero después está el otro mensaje, el metamensaje del milagro, que era reinsertar a ese enfermo, a esa persona discapacitada, a esa persona con capacidades diferentes, diríamos hoy, que inmediatamente ingresó al templo y tiene toda una connotación. ¿Por qué? Porque en esa época, diría la propaganda de American Express, había una propaganda que decía, pertenecer tiene sus privilegios. Pertenecer al templo, pertenecer a la religión, era un estatus social. El pobre, el enfermo, el paralítico, el leproso, como mencionaba hoy, no podían participar. ¿Por qué? Porque estaban excluidos. Según la fe de los líderes religiosos, no según Dios, ni según Jesús, sino según la práctica farisaica, que eran, estos están pobres, están enfermos, están lisiados, están leprosos, están malditos por Dios. Dios no los tiene en cuenta. ¿Y a quién tiene en cuenta Dios? A nosotros. Ellos decían eso, a nosotros, que somos los elegidos del Señor. Entonces hacían ellos y nosotros. Así que el milagro de Jesús, a través de la mano de los apóstoles, fue incluir y restaurar al que estaba excluido y sin esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Quizás hoy, muchas veces decimos, oye, pero ¿por qué no resucitan los muertos como antes? ¿Por qué no se sanan los enfermos como antes? Bueno, hoy hay una capacidad inmensa de la medicina, de los avances, podemos encontrarle todas las explicaciones que usted quiera, pero lo que no podemos dejar de tener es esa fe necesaria, como la del niño que dio lo que tenía, del joven, los 5 panes y los 2 peces, ponerlo en las manos del Señor y que el Señor haga su obra. Y nosotros hacer lo que nos manda hacer por su palabra y siempre con amor. Siempre con amor. Ahora, ¿ellos tuvieron consecuencias? Sí. En este caso que estamos mencionando, ellos fueron presos por hacer ese milagro. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos, y yo lo asumo, soy uno de los primeros que debo asumir, a veces nos parece, bueno, porque estamos sirviendo al Señor, hemos entregado nuestra vida, bueno, y lo que vos dijiste, lo que vos elegiste, el Señor te llamó, vos le dijiste que sí, bueno, arreglate. Pero claro, la tentación humana, la humanidad nuestra finitud, hace que muchas veces en los momentos de flaqueza, de soledad, de necesidades, decimos, uy, Señor, bueno, pero lo mejor que hay es servirle al Señor. No esperando nada, exactamente, recompensa alguna. Él dijo, dice, ¿qué? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo.
hemos dejado nuestras casas, hemos dejado todo por servirte, por seguirte, hacer tu voluntad. Y dice, no se preocupen, que nadie va a quedar sin recompensa. Al que le dé un vaso de agua a uno de mis hijos va a tener su recompensa. Así que ustedes hagan lo que tengan que hacer, que van a tener mucho más en esta vida y en la vida venida. ¿Por qué? Porque no es los bienes que tenemos, sino es el bien supremo de la gracia maravillosa del Señor para nuestras vidas. Teniéndolo Jesús, tenemos todo. Pero claro, estamos tan bombardeados en todo lo que... Usted se sienta a ver la televisión o las redes sociales y todo te quieren vender, todo es Según el horario es lo que según el horario, ¿no es cierto? Tenés la mejor comida, te venden ollas, te venden sartenes, te venden para hacer las mejores comidas y te muestran el salmón, te muestran el postre, todo, ¿no? Me gusta, Todo te viene igual. Ahora, después de eso, y te venden todo para hacer ejercicio, para los pies, para hacer ejercicio, y después te empieza para el reuma, para, para la memoria, para la artrosis, para la celulitis, para esto. Todo es consumismo. Para dormir, para despertarte, para nacer y para morir. Bueno, entonces estamos tan bombardeados con ese consumismo que cuando nosotros traemos este mensaje, es un contramensaje. Pero verdaderamente el que está solo, el que está herido, el que está triste, el que está excluido, lo va a recibir. Amén. Porque también el que está solo, el que está triste, el que está excluido, ya no le interesa todo este bombardeo del consumismo o del tanto tenés, tanto valés. Pastor, en esto de lo que mencionás recién, de que se vende, yo creo que también hoy se vende el Evangelio. Eso es una opinión mía personal. Y volviendo al tema del paralítico, los dos puntos que se dieron son fundamentales, pero también hay otro que también me interesa mucho, es que el paralítico fue y alabó a Dios, Dios adoró a Dios. Exacto. Quiere decir que ese hombre sintió ese lugar, ese templo, como una pertenencia de él para poder alabar a Dios y poderle darle gracias a Dios. A pesar de que los discípulos terminaron de otra manera, pero esa persona realmente fue tocada de manera especial Exacto. para poder quedarse en esa reunión y alabar y adorar a Dios por lo que Dios había hecho en él. Esa parte nosotros, como iglesia, Claro. creo que nosotros, esa parte también es fundamental, porque yo creo, no nos tenemos que quedar con el milagro de Dios y que la persona fue restaurada, sanada y perdonada, sino que esa persona permanezca en un lugar y pueda alabar y adorar a Dios en el lugar donde Dios hizo la obra para él. Sí, entiendo lo que vos decís, pero yo lo que yo hago énfasis es que él, por más que hubiera querido entrar al templo, porque no entró cuando estaba paralítico, ¿entendés? Porque estaba prohibido. Eso es lo que yo hincapié. Por eso entró saltando y alabando a Dios. Lo que vos decís está perfecto porque es en realidad lo que dijo Jesús. ¿Cómo? ¿No eran 10 los que sanamos? ¿Por qué volvió uno solo? Y ahí lo que vos decís es verdad y es lo que realmente el ser agradecido, en este caso del paralítico, su agradecimiento a Dios alabándolo, pero yo hice hincapié en la inserción del que, aunque hubiera querido alabar a Dios, no hubiera estado permitido porque no podía. Lo mismo que las mujeres estaban en un atrio aparte. Entonces, a eso nosotros tenemos que ver y que sí necesitamos, y está muy bien lo que dice Jorge, porque ¿qué pasa? También el hecho de necesitar un lugar de pertenencia, que nos cuesta tanto acá en Patagonia, no sé si en toda la Patagonia, pero por lo menos sí en Río Grande, que nuestros hermanos en la fe se sientan parte de una congregación, de una comunidad. Nosotros cuando pertenecíamos allá al Gran Buenos Aires, hasta la pastora Silvia no nos va a dejar mentir cuál es la idiosincrasia en Pilar, como pasa en muchos pueblos, te enojabas con una iglesia y ibas a otra, pasa en Sarmiento, pasa en muchos lugares, Comodoro, en Esquel, en todos lados pasa eso. Pero aquí lo que se nota es que a la gente le cuesta muchísimo manifestar su raíz, o sea, arraigarse en un lugar. Porque la característica de este lugar es venir a hacer plata y volverse al continente, volverse a su pueblo, a su ciudad, ¿no es cierto? Esa es digamos,
como el leitmotiv por lo que existe este lugar, pues si no, no estaría. Si acá llegan a sacar la ley de promoción industrial, agarrate Catalina, que acá no queda ni el loro, porque no se va a poder vivir acá. Si sacaran esa ley que protege y que evita un montón de impuestos para vivir aquí, obviamente acá no sería, y es por soberanía, y está bien. Pero nosotros vamos a otro vuelta rosca. Necesitamos nuestras comunidades, y eso es muy particular de Río Grande, no sé si de Comodoro también, de que la gente se sienta más en pertenencia. Lo que pasa es que en Comodoro, o en Esquel, o en las otras ciudades patagónicas, están en el continente. Y parezca que no, la isla es eso, es estar aislado. Entonces también para esta pastoral, para este lugar se necesita una pastoral que abarque toda esa situación. Y en cada lugar, por eso decía, en cada lugar hay que analizar, Señor, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo lo vemos? Pues si yo no lo veo, si yo ni siquiera me siento a evaluar esto, más vale que no voy a tener una percepción de que es misión de la iglesia. Me quedo con el culto, me quedo con el gloria a Dios, con el aleluya. Nos encerramos a nosotros, adentro. Hay un pueblo que vive muy feliz, estamos todos bien, hasta que no estamos bien. Y cuando no estamos bien, nos peleamos con la pastora y nos vamos a otro lado. Y así es la historia. No debería ser. Por eso el gran desafío de ser misión y de ser parte y que nos sintamos parte y que todos nuestros actos sean actos para que mi hermano y mi hermana se sientan parte y que ninguno es perfecto. Ninguno de nosotros, ninguna iglesia, ninguna comunidad, nadie es perfecto. Solo el Señor es perfecto y vamos camino a su estatura de madurez en Cristo. Y que sea el amor lo que nos identifique. Bueno, uno de los textos que yo tenía preparado para hoy era ese, que la iglesia cómo se extendió. Se extendió que la gente del pueblo los veía unidos, que se compartían las cosas que todos necesitaban, no había nadie en necesidad, que no había nadie en necesidad y que con sencillez y alegría de corazón compartían. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, con mayor, con menor, digamos, hacer llegada. Hay barrios que son más duros, hay lugares que son más amplios para el Evangelio, en fin, Dios nos dará la sabiduría, pero que podamos ser misión al estilo de Jesús. Bien, hasta acá llegamos hoy. Gracias al Señor por la gente hermosa de Esquel, por la gente más o menos hermosa ahí del barrio Abel Amaya. Gracias, Pastora Silvia. Gracias a los hermanos de Comodoro Rivadavia que han hecho este esfuerzo. También a los hermanos que dejan su trabajo, fueron especialmente para hacer la conexión. A nuestro hermano, bueno, a todos los que están presentes. Y a Belardo también, ¿eh? Ahí se animó a Belardo para que no lo dejemos afuera, ¿ves? A los hermanos de Esquel. Claro, a las hermosas gente de Esquel. Y, Porque dijeron lindo, ¿viste? Apareció. sí, acá Rodolfo dice que Norma no habló porque estás vos, Emanuel. No sé si es así, pero bueno. Bueno, No, nuevamente entonces. buenas tardes a todos. Y Buenas bueno, quería tardes. informarle ahí a Fernando que decía que desde la casa era mejor. Lo que pasó que Manuel llegó recién hace un ratito había llegado, entonces no nos daba el tiempo de ir hasta el templo. Por eso Tranquila. estamos desde casa. Por eso. No te preocupes. Pero están. No te Lo preocupes. importante fue conectarse. Y Gracias. Y gracias por el esfuerzo, porque esto creo que nos alienta a todos, a los hermanos que han venido aquí a Río Grande. Gracias a Silvia, nuestra hermana y pastora allí en Pilar, querida de tantos años, que la conocemos, que nos conocemos. A ustedes, a los hermanos en Esquel, que como ellos dicen, están solitos ahí. Bueno, de paso pedimos oración porque nuestra intención en el Señor es llegar a Esquel y este viaje en mayo, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de reanimar y reactivar el seminario allí. Así que nos estamos organizando para ello y obviamente con los hermanos de Comodoro. Así que entre todos, agradecer al Señor por este tiempo y pedirle a nuestro Dios y nuestro Señor una bendición especial para todos. Y que renueve en nosotros esa misión y esa pasión en misericordia y en la gracia de Dios. Padre,
En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por este momento, por esta posibilidad de recorrer, quizás muy rápidamente, el desafío y el llamado a hacer misión y a hacer la misión que tú nos has enviado. Te pido tu bendición especial para los hermanos, las hermanas, tus siervos y tus siervas que se han conectado y los que nos hemos reunido aquí en esta tarde, pedirte una unción especial, vivificante de tu Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón, en cada necesidad, Dios mío, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor, y que podamos realmente, como decíamos, poder tener un corazón, una entrega por amor a ti y por amor a nuestro prójimo. Te damos gracias, Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, gracias por participar. Ahí te ven acá, acércate más. Muchas bendiciones. Gracias y hasta la próxima.